¿Qué tal amigos de Fútbol de Barrio MX? Sean bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy va a ser un poco distinto, ya que nos preparamos para la final y hay que analizar al rival. Un rival que creo que no es tan peligroso como Cruz Azul, pero al final del día termina siendo un rival complicado, no solo por la plantilla que tiene. Creo que el Turco Mohamed sabe cómo jugar estas liguillas, sabe cómo afrontarlas, sabe los parados que tiene que hacer y cómo salir. Recordemos que él ya ha sido campeón con tres equipos distintos. Lo fue con Cholos, lo fue con Monterrey y América. También ha sido campeón, creo que si no me equivoco, de Sudamericana o Libertadores, algo así, no recuerdo bien. Y en Brasil también fue campeón. Entonces no es una persona improvisada, ya es una persona que trae un buen recorrido. Y creo que es importante analizar lo que va a ser el parado táctico que va a presentar, cuáles son sus variantes, cuáles son las variantes de América, qué planteles puede parar América. Obviamente desde el punto de vista de un aficionado, no somos analistas, no somos profesionales, somos aficionados que llevamos tiempo ya viendo fútbol y pues creo que tenemos la capacidad de analizar algo que es básico. A lo mejor no todos lo pueden hacer porque no todos se meten de lleno. A mí me gusta regularmente empaparme para poder dar una explicación más sencilla y que a la gente que me sigue o a la gente que platica conmigo poder aportarle algo y siempre terminamos aprendiendo. También por ahí vamos a unas estadísticas que son importantes que tengamos en cuenta porque yo he escuchado de gente que no es importante hablar del rival, que hay que preocuparse por uno mismo, no del rival. Creo que en cualquier situación de la vida, seas comerciante, seas quien sea, estudiante, lo que sea, debes de ver siempre quién es tu competidor. ¿Para qué? Para saber qué producto puedes ofrecer, cómo lo puedes ofrecer de mejor manera, dónde puedes ver un margen o una situación donde tú puedas mejorar el producto que le ofrece el contrario y decir, ok, somos el mismo producto, pero esta es lo que nos diferencia de él a nosotros. Entonces es importante también en el fútbol ver contra quién vas, contra quién juegas, cuáles son sus parados, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas y analizar el rival es importante. Yo tengo una frase muy bonita que me gusta, que no es mía, la adopté porque creo que es importante que toda la gente tengamos en cuenta esa situación, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si no sabes los partidos que te has dado o que te has enfrentado a estos equipos, puedes volver a recaer en la misma situación. Y por eso vamos a ir empezando dando puntos y datos para que tengamos un poquito más frescos los datos que se han dado entre estas dos instituciones y los enfrentamientos. Vamos a hablar específicamente de los últimos 4 o 5 enfrentamientos que se han dado para tener más o menos un margen de qué esperamos tanto de Toluca como de América. Vamos a empezar con el primer dato que es, estos equipos se han enfrentado 11 veces en fases finales. 11 veces en fases finales, las cuales para América son solo 5 y 6 a favor de Toluca. Esta serie puede ponerse en balance y pueden estar empatados 6 y 6 porque sería la número 12. Y ojo, hay una estadística muy importante. La única final que se ha dado entre estas dos instituciones fue en el 70-71, donde América derrota a Toluca 2-0. Es la única final que han tenido y creo que fue la primera, por ahí espero no equivocarme, creo que fue la primera final que jugó Toluca, que pierde contra América 2-0. Entonces por ahí ya como que la balanza está más regular porque bueno, en fases finales ellos tienen un margen mayor, pero nosotros tenemos el único título que hemos disputado enfrente de ellos. Vamos a dar los siguientes datos, que es con el Turco, nos vamos a meter de lleno. El Turco Mohamed regularmente tiene un parado táctico de 4-2-3-1. El partido contra Tigres, el primer partido, modificó, usó un 4-4-2, el cual no le funcionó. Por ahí creo que a veces si no tienes practicado o muy estudiado eso, termina perjudicándote. Al contrario de Dijarné, que tiene varios parados, tiene varias variantes. Él ya ha practicado durante todos los 3, casi 2 años que lleva diferentes parados, entonces creo que ya saben cómo pararse, no se casan con un solo parado y eso es importante en una eliminatoria. ¿Por qué? Porque si el rival se te para de una forma y te está cerrando las posibilidades o las llaves para entrar, penetrar su área y poder hacerles daño, tienes que modificar el parado táctico. Si no puedes tener la pelota, modificas también el parado táctico. Todo depende del parado táctico de tu rival. Entonces
El turco regularmente, como les repetía, usa un 4-2-3-1. Vamos a repasar cómo él maneja regularmente sus equipos, que es, ahorita no está el Español, quien era su portero titular, pero está García, que creo que no lo ha hecho mal en los últimos 2 partidos que yo le he visto, no lo ha hecho mal, pero creo que sin embargo es la posición más débil que tiene, tanto su portero como sus centrales, no se han visto bien, porque su portero, no sé si es desconfianza, no sé si es madurez, no sé qué tenga ahí, que le termina afectando. Ha venido dando dos juegos muy buenos, esperemos ver cómo se va dando en la final, y pues a favor del América esperemos que se equivoque, porque eso es importante también en una liguilla. Siempre los imponderantes del fútbol te van a dar un plus, entonces vamos a ver cómo sale García, a ver qué es lo que hace en portería, y él hace su paro táctico en defensa de cuatro defensas. Tiene a Barbosa, por un lado, y a Gallardo por el otro. Suele jugar con los centrales Pereira y Luan García. Estos 2 centrales para mí regularmente son muy inestables, son muy atrabancados, son muy acelerados, por lo cual al momento de marcar regularmente ellos se apresuran tanto que cometen errores muy tontos, muy básicos, y creo que ahí le ha costado mucho a Toluca que sus centrales no tienen la capacidad emocional para saber en qué momento salir, en qué momento presionar, porque creo que han tenido cositas buenas, pero eso les termina afectando y por eso han recibido tantos goles también. ¿Por qué? Porque al final ellos terminan cometiendo errores muy básicos, por andar muy acelerados, por ese ímpetu de querer salir rápido, a veces te descuidas, entonces ya no son tan jóvenes y deben de entender que el fútbol también es de cerebro, hay que echarle cerebro, no todo es correr. Claro, es importante correr, porque hoy en día creo que el fútbol que quien no corre no juega, pero también debes de ser inteligente, no salir a marcar nomás por marcar. Por el lado de Gallardo yo creo que es el lado más fuerte que tiene, porque por ahí también está Alexis Vega. Estos dos laterales terminan incorporándose a veces mucho al ataque, pero creo que también el medio campo, lo que es Romero y Domínguez, han establecido una cierta posesión de balón con sus rivales, porque estos dos terminan recuperando bastantes balones. Han tenido ciertos errores que también por ahí Romero se ha fallado mucho en algunas marcas, entonces es importante también que salgan pues seguros de sí mismo, porque a veces cuando sales desconfiado te termina ganando y eso te hace cometer errores. En medio campo están Angulo, Marcel Ruiz y Vega. Por ahí pasa todo el fútbol de Toluca, por Alexis Vega. Aunque me digan, no, que Marcel Ruiz y que Angulo no. Para mí es Alexis Vega y 10 más. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. En el partido contra Tigres, el primer partido, Alexis se acomodaron en una que era 4-4-1. Y Alexis Vega estuvo llegando mucho por el centro, por la banda, jalaba de su lado izquierdo, terminaba jalando al lado derecho y terminaba centrando o impactando el balón, que no fue tan frecuente como cuando lo hace con esta línea de 3. Cuando lo hace con esta línea de 3, Alexis Vega es más agresivo todavía, porque Paulinho en algunas jugadas se termina moviendo al lado izquierdo, Alexis Vega se incorpora hacia el lado derecho, hacen el pase y luego de aquí vuelven a generar otro pase donde Alexis queda solo contra el arco y terminan generando el gol. Alexis tiene mucha ida y vuelta en su banda, no sabe defender mucho, pero creo que no es tan importante porque lo que te genera de peligro es más importante porque te termina jalando una marca. Si sabes neutralizar a Alexis Vega, creo que cualquier equipo que neutralice a Alexis Vega terminas como prácticamente apaciguando la agresividad de Toluca, porque Marcel Ruiz es un tipo más inestable emocionalmente. Me ha tocado verlo en algunos partidos donde pierde muy rápido la cabeza, se engancha muy rápido, y eso tarde que temprano termina perjudicando en fallas muy infantiles, como la de la pasada liguilla donde comete un autogol por esa situación donde se calienta, donde se desespera. A veces la situación emocional cuenta mucho y él a veces no la sabe manejar tanto. Del otro lado, Angulo creo que es un buen futbolista, pero no ha marcado tanta diferencia como Alexis. Creo que después de lo que es Alexis y Paulinho, Angulo es el que más se ve. Ya después de ahí el señor Ruiz
Marcel Ruiz, pero creo que el fútbol pasa mucho por Alexis Vega. Si sabes neutralizarlo, prácticamente terminas bajándole las revoluciones a Toluca, y es donde puedes tener más el balón tú y dañar más al contrario, porque este señor es muy rápido. Te va a generar por el centro, por la banda, hasta te puede jugar de aquí del centro, pasarse totalmente a la derecha. Alexis Vega juega prácticamente libre en medio campo. Él en medio campo está libre para andar por el medio, por las bandas, o sea, no tiene como que esa estabilidad de solo jugar por la banda. Entonces creo que esa es la ventaja que tiene Toluca con Alexis. Paulinho, pues ya todos sabemos que es un muy buen centro delantero, es bicampeón de goleador. Él prácticamente con cualquier balón que le pongas te va a hacer gol. No todas terminan en gol, pero prácticamente la que le pongas es un gol seguro. El señor sabe lo que hace en la delantera, es un delantero muy fuerte, muy rígido, y creo que por ahí le puede pelear Cáceres o Juárez, dependiendo de quién juegue, porque creo que Reyes no es tan físico, él es más pensante a la hora de saber en qué momento sacarte el balón o anticiparse. Entonces creo que Juárez y Cáceres pueden estarle peleando por ahí el cuerpo a cuerpo, mano a mano. Yo creo que Cáceres puede todavía un poquito más que Juárez, pero vamos a ver cómo se van saliendo ellos. Vamos a hablar de los últimos dos partidos en los que a mí me tocó ver a Toluca frente a Tigres. El primer partido se me hizo un partido muy seco, donde no me gustó, no hay mucho que hablar, un partido que por cambiar su parado táctico, que si no lo practicas constantemente, no te va a salir. No le salió, regresa a su parado original, que es 4-2-3-1, volvemos a repetir, en el cual creo que se genera más peligro. Y Tigres, pues prácticamente, o sea, si Toluca sale confiado pensando que se va a enfrentar a un Tigres, América no es Tigres. Tigres ha tenido muchas falencias en medio campo, prácticamente a la salida de su DT hoy, Guido Pizarro no han encontrado ese mediocampista que termina agarrando el balón, que termina surtiendo a sus futbolistas, que le da la calma, que encuentra la claridad para abrir el espacio. Guido es un futbolista muy diferente, que si no lo tienes en campo, pues es complicado reemplazarlo. Carioca ahorita pues prácticamente no ha dado mucho este torneo. Rómulo, a mí se me hace que no, en lo personal a mí no me ha gustado su desempeño. Y pues lamentablemente Gorriarán corre mucho, pero no supo por dónde penetrar para generar daño. Bruneta prácticamente el segundo partido no existió, sus laterales estuvieron iguales. Toda la banda que tuvieron, tanto Aquino como este chico Herrera, Lainez, y por el otro lado creo que estaba Angulo, no tenían llegada. ¿Por qué? Porque terminaban el balón en medio campo y perdiéndolo. No abrían el balón en momentos indicados, y cuando les llegaba no sabían qué hacer, ni Herrera ni Lainez. Yo no vi a Lainez bien en este partido, entonces creo que también es importante, ojo, no demeritamos el partido que hizo Toluca, porque hizo un buen partido, fue efectivo, para mí fue efectivo Toluca, pero Tigres no puso resistencia, no se presentó, o sea, fue un Tigres inoperante, y entre el siguiente partido no puedes agarrar como comparación o como parámetro el partido contra Tigres, porque no hubo un rival que te opusiera resistencia. Entonces es muy distinto lo que va a presentar América, lo que va a presentar Tigres. Creo que el turco lo sabe, entonces él va a jugar distinto. Vamos a darle una repasada a los últimos 4 juegos que se han dado entre América y Toluca. Vamos a empezar desde aquel 4-0 que nos meten en Liga la temporada pasada. 2 factores muy importantes. El primero, estaba Volpi en la portería, un gran arquero que sacó mínimo, yo recuerdo fueron unas 9, 10 pelotas directo al arco que él sacó. Entonces, hoy no está. Ese es un factor, que sus porteros no son muy confiables, no son Volpi. Y el otro factor importante es que en aquel juego que nos metieron 4 estaba Araujo, y viendo el juego, dándole una repasada al juego, tuvo muchas fallas Araujo. En el primer gol se comió, no sé qué hacía en medio campo Araujo, se lo comió Alexis por el centro, terminaron haciendo gol. Por ahí el segundo gol no es tan culpa de él, pero termina pasando que no hay marcas,
y dejan a los futbolistas solo. En el tercer gol es lo mismo. Yo veía a un Araujo, como lo he venido diciendo con los centrales de Toluca, desubicado, no ubican su posición en el campo, terminan siendo muy acelerados, les gana el ímpetu y los deja atrás el futbolista que viene a atacarlos, porque en lo que ellos ya van, el futbolista ya supo por dónde moverse, ya les ganó por el ímpetu de no llegar siendo inteligentes a la marca. Llegas por llegar y no es llegar por llegar, hay que saber cómo llegar, a quién estás enfrentando. Si no analizas a quién enfrentas, te va a pasar lo mismo que le ha venido pasando a los centrales de Toluca y al central de América, Araujo, que espero que no juegue, porque fue un partido donde dio un pésimo juego. Y en ese partido recordar que no estaba Henry, lo jugó Aguirre y lo jugó Cervantes. Yo no lo vi tan mal a Cervantes, la diferencia fue que su arquero estuvo impecable, sacó todo lo que tuvo, Volpi, y de ese lado errores muy puntuales. Y también recordar que en ese partido estaba Chicote, no estaba Borja, y creo que el nivel que hoy trae Borja da para que esté titular. Entonces por ahí puede haber modificaciones. En ese partido estaba Rayito, ahorita va a estar Dávila, que para mí en esos partidos que ha venido jugando contra América, los últimos 4 ha jugado Aguirre, ha jugado muy bien, se ha visto muy bien, les gana mucho la marca a los centrales. Entonces creo que puedes desprenderte de Dávila y dejar a Aguirre ahí, porque no vas a sacar a Henry. Para igual en el segundo tiempo, si ves que no te da, pues o ya sea o sacar a Henry y mover al Búfalo al centro y meter al Rayo, o sacar al Búfalo y meter al Rayo. Pero creo que el Búfalo se ha visto bien contra Toluca en los últimos partidos que ha tenido. La serie de liguilla que nos enfrentamos contra Toluca, también hay 2 factores importantes. El primero es, ya no jugó Araujo, siguió jugando Cervantes en medio campo, y el Búfalo siguió jugando, que se vio bien. Él fue el que provocó ciertas jugadas con Toluca. Y el otro factor, porque eran 3, no eran 2, es Volpi. Creo que en este Volpi, a pesar de que América gana 2-0 y gana bien, pudo haber ampliado el marcador hasta 3, 4 y 5 goles, porque Volpi sacó varias, que es lo que vengo diciendo. Ahora no tienen a ese arquero que les terminaba sacando los partidos. Hoy los arqueros que tienen son más inestables. Por ahí hay una diferencia grande entre ellos. Entonces creo que el que no esté y que estén estos 2 chicos, hay un lado más débil por parte de ellos, donde puede aprovechar América. Repito, no estaba Araujo, estaba jugando, era Cáceres y Juárez. No, mentira, estaban jugando en línea de 3. Cáceres, Juárez, Reyes, abierto Chicote Borja y Kevin. Y en el partido de vuelta fue lo mismo, salieron igual, jugaron igual. Ya por ahí entra Henry, provoca el segundo gol, que es jugada de él, fabricada, Cendejas, que le termina pegando, le cae el rebote a Henry y lo mata. Igual en ese partido fue factor Volpi, sacó muchos balones. Y creo que en esos partidos contra Toluca, quien se ha visto muy bien es Cervantes en medio campo, porque su medio campo de Toluca es muy rápido. Angulo, Marcel y Alexis son muy rápidos, y ocupas a alguien que te esté recuperando bastante. Jonathan te da muy buena salida, tiene muy buena proyección hacia el frente, pero ahora ocupas una persona que te sepa controlar a estos, porque Alexis va a buscar meterse por el centro. Entonces ocupas a alguien que te lo esté ahí presionando, bajando. Y creo que Cervantes es buena opción, depende del parado de Jardiné. Jardiné es el experto y le ha salido lo que ha hecho, entonces creo que hay que esperar qué parado nos da. Termina pasando América porque es superior en esta liguilla. En el partido de liga de este torneo, América aplasta 3-0 y pudieron ser 5 o 6 a Toluca. Aquí sí ya hay un factor importante, ya no estaba Volpi, ya estaba su portero, estaba el Español. Acá pues creo que no había muchas incorporaciones, se siguió jugando igual. Es importante también entender que en una final se juega distinto. No esperemos ver eso Toluca de esos juegos. Es una referencia, sin embargo no quiere decir que vayan a salir a jugar como salieron en ese partido. Es una referencia, pero sí es importante tener en cuenta ciertas cosas que se han dado en estos juegos, y que también
en ese juego estuvo el Búfalo Aguirre, les estuvo peleando mucho, y Cervantes. Creo que es importante darnos o ver esa parte donde Cervantes y Búfalo estuvieron en esos juegos y hicieron diferencia. Vamos a darle una repasada al juego de Cruz Azul para entrar ya de lleno con el América, donde se paró Jardiné con una línea de 4-3-2-1, igual que el turco, lo venía, o sea, aplicó la que el turco. Se vio muy bien América en este partido contra Cruz Azul, muy agresivo, les faltó tener la contundencia para no complicarse, que es algo importante, que América tiene que tener contundencia para no volverse a complicar la existencia otra vez como con Cruz Azul, que te caiga un gol y tener el cuchillo entre los dientes buscando el primer gol y luego el segundo. Entonces vamos poco a poco. Malagón, que yo creo que tiene que recuperar ese nivel, creo que lo puede recuperar. No creo que salga el Malagón de esos dos torneos, pero tiene que salir un mejor Malagón porque se necesita hoy. Hoy ya son los últimos dos juegos y creo que es importante que él esté concentrado en lo que está haciendo y no volver a recaer en esos errores que ha venido dando. Por ahí jugó con Cáceres, Reyes, Kevin y Borja. Kevin, el partido pasado con Cruz Azul, no me gustó. Kevin fue una avenida. Mientras que Borja fue un futbolista que estuvo haciendo mucha recuperación, pero te generó mucho peligro. Por ahí el gol cae por su banda, pero en un error que yo sigo diciendo. La misma jugada que te hicieron en la CONCACAF, te la volvieron a hacer en Liga. Otra vez por el lado derecho, por el lado izquierdo mandan un centro, vuelve a recibir Jorge Sánchez, vuelve a recentrar, en aquella recentra y te cabecea Sepúlveda, en esta recentra hacia atrás, llega por ahí Farabelli y te la mete. En ese momento o en ese círculo donde fue Farabelli y Sepúlveda, también recordemos que el gol que cae de Rivero es en ese mismo lugar. Entonces, ahí hay un hueco que se está dando con América que deben de tratar de bloquear porque no pueden dejar espacios. No están... yo creo que si eres tan agresivo como fueses con Cruz Azul, vas a tener el margen de tenerlos un poquito tirados más atrás, de que no sean tan agresivos. Pero si no tienes la pelota, van a buscar ellos ser agresivos y tienes que buscar esos huecos que se estaban dejando, que se tengan que cubrir, porque por ahí te marcaron. Repito, no puedo echarle la culpa en este partido a Borja porque fue un jugador que hizo muy buen juego. Yo soy un crítico de Borja, venía diciendo que se tenía que ir porque no había visto ni madres del señor. Esta liguilla, los partidos que dio con Pachuca y los que dio con Cruz Azul, mis respetos. El señor lo hizo muy bien, se mereció quedarse ya en el club, darle la oportunidad y la confianza de que siga en el club. Y tuvo su recompensa en el partido con Cruz Azul, mete su gol. Que por ahí vamos poco a poquito. Creo que de los centrales, Cáceres es el que más se ha visto mal porque suele salir jugando. No sé, a veces creo que él piensa que sí lo puede hacer, sí lo ha hecho y no lo ha hecho mal, pero no lo ha estado haciendo bien, se ha resbalado, la ha regado. Es Maldini, él debe entender que no es Maldini. Entonces, a la segura, papá, abre con tus laterales, a tu medio campo, no te arriesgues saliendo jugando, porque dejas al equipo mal parado y eso puede ser mortal para el equipo. Entonces, creo que por ahí Reyes muy bien, entró Juárez y yo creo que vi Juárez bien este partido, lo vi muy bien jugando, sacando todos los balones, cortando, lo vi muy bien. En el medio campo estuvo Alvarito Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Estos dos futbolistas me gustan mucho por dos razones. Tienen ese toque para ellos empezar la jugada desde el portero. En vez de que el portero remate y busque que alguien peine o que alguien baje arriba para empezar a hacer juego, no. Ellos agarran el balón desde el portero y empiezan a tocar. Que es algo que a mí me gusta mucho, que empiecen a tocar para empezar a abrir espacios para poder penetrar al rival. No nada más es aventar el pelotazo, quinta la baja y empezamos a producir algo. No, acá es desde portería, que es algo que está muy marcado con Jardiné. Desde portería jugamos bien, empezamos a salir, tocando, abriendo espacios. Jonathan lo hace bien. El detalle con Jonathan es que ya no es un joven, no le podemos recriminar nada, porque para mí es de los mejores futbolistas que ha venido dando el Club América. Y creo que ya te dio 3 campeonatos, no hay nada que criticarle, pero es importante que se vaya viendo ya un reemplazo, porque ya no te va a dar
mucho, a lo mucho que yo creo que te pueda dar son 6 meses más. Entonces, también hay que buscar un reemplazo pronto para Dos Santos. Y Fidalguito, que creo que ha venido cumpliendo, a veces le falta esa definición en el área, pero ha venido cumpliendo dentro de lo que cabe, ha venido cumpliendo. Después se paró con tres atacantes y Henry Martín punta, lo que es Sánchez, Dávila y Cendejas, Martín en la punta. Yo creo que Cendejas este partido no lo vi tan efectivo, lo vi peleando mucho el balón, muchísimo el balón, pero no lo vi tan efectivo como en otros juegos, por 2 razones. Hoy Cruz Azul se dedicó a pegarles a Cendejas y a Fidalgo, prácticamente los tundieron, fueron a los que más faltas les hicieron. Por ahí a Alvarito le pudieron haber lastimado en la banda, en una que creo que se barre, no recuerdo si fue Farabelli, no fue Lira, el que se barre, y como que se toca poquito el tobillo Álvaro, yo como que ya se volvió a lastimar, no se lastimó, fue algo bueno, pero los tundieron a ellos 2 patadas, fue a los que más les hicieron faltas. El árbitro pues no sacó tantas amarillas como se esperaba, porque ya había jugadas donde debería de haber sacado amarilla. Por ahí una jugada Dita que no le saca la roja por un corte de un juego donde ya prácticamente se postulaba para ir solo y hace la falta y no marca nada contra Cendejas. Entonces es donde a veces también uno no entiende el arbitraje, no nos justificamos en el arbitraje. En este canal lo hemos dicho, el arbitraje se equivoca para todos lados, es malo para todos, pero cuando sea malo se va a decir, no es justificación, se van a decir las cosas, pero no vamos a justificar. Siempre tenemos que buscar algo más para que no nos pase esto. Y el club lo hizo. Buscaron esos 2 goles que tenían que buscar. Pasamos a la final. Entonces, Eric Sánchez, que ha venido cumpliendo. Yo vi a Eric Sánchez bien, atacando, proponiendo. Penetraba mucho en medio campo. Y se me hace que es un futbolista que, a pesar de su estatura, te compite mucho en juego aéreo, en todo. O sea, a pesar de la estatura que tiene, te compite demasiado el cuerpo a cuerpo. Y está complicado que lo termines tumbando porque les ha ganado a los centrales por arriba, en manos a manos. Ha buscado con Dita, por ahí se estuvo dando sus buenos trences. Entonces creo que lo único que le hace falta a mí es ver a ese Eric Sánchez de Pachuca en una sola cosa: definición, que no tenga miedo a pegarle al área. Nadie le va a decir si la falla, pero creo que si lo intentas, tarde que temprano te va a salir. Creo que es lo que le termina faltando, porque a veces el querer ser muy asociativo termina como que dejando ese hubiera sido gol si le hubieras pegado. No seas tan asociativo, a veces tienes que ser un poquito egoísta. Pégale al área, al arco, y si ves que no andas fino ese día, no pasa nada, pero búscala. Tarde que temprano te tiene que caer una. Entonces creo que es lo único que yo le puedo recriminar a Eric Sánchez. No es tanto como recriminar, es más que él se anime a pegarle al área. Y por ahí Dávila, que a mí yo he escuchado muchas críticas con Dávila, que cuando jugamos con Dávila es uno menos. No es cierto. Contra Pachuca jugó muy bien el partido, el primer juego. El segundo juego jugó muy bien, muy bien. Fue un factor importante para esa esa agresividad que tenía el equipo. En el segundo juego, en el juego ya contra Cruz Azul, en el primer juego también jugó bien. En recordemos que él hace un tiro a Dita donde saca a un lado, él vuelve a recuperar, vuelve a recentrar y vuelve, creo que Henry Martín se levanta, cabecea, y es donde Dita saca un costado del balón en una tajada que le hace a Henry. Entonces se ha visto bien. Obviamente no es un futbolista como el que esperábamos, que rimbombante, es una incorporación, es un refuerzo que te puede servir como un revulsivo. No es un mal futbolista, yo lo vi muy bien en Necaxa, lo vi muy bien en León, en Pachuca como que le faltaba, pero no jugaba tan mal. Entonces creo que si se le va dando y él también se va comprometiendo con el equipo, puede sacar su mejor versión. Y Henry Martín, que creo que fue importante su regreso, ha sido el futbolista que nos hacía falta, porque no solo por el fútbol que te genera, la jerarquía, la presencia de tener a tu capitán en la cancha. Recordemos que en la final de Monterrey él da ese gran discurso donde los jugadores se motivan, salen emocionados, prendidos de que es nuestra noche, es nuestro balón, es nuestra copa, vamos por ellos. Entonces creo que es importante que Henry siempre esté en la cancha, porque te genera eso que muy pocos futbolistas te lo suelen hacer. Es un futbolista que ya te dio 3 títulos, que creo que también él estuvo en el del Piojo Herrera del 2018-19. Entonces creo que es importante que también
él esté siempre no le podemos exigir que todo el tiempo él sea el que resuelva los partidos. Claro, es un delantero y él tiene que hacer los goles, pero él es un futbolista que te recibe, te genera juego, te proyecta al frente. Él hace más que solo meter goles, él es un futbolista que te genera mucho desequilibrio, te genera jugadas de peligro. O sea, creo que es un futbolista completo. Antes no lo era, creo que se ha venido él mismo preparando para ser el futbolista que soy, que para mí es uno de los mejores centros delanteros que tiene la liga. Por ahí se anda dando un tiro con Paulinho, pero pues también entendamos que viene de una lesión, también ya la edad no es la misma, también por ahí tiene que haber ya un recambio, buscando a alguien para después del 26 empezar a tener ya alguien que no vayas a padecer por no tener un centro delantero. Entonces pues este fue el parado que hizo contra Cruz Azul, que a mi parecer puede volverlo a repetir contra Toluca. Para mí el único cambio que podría hacer es meter en vez de Jonathan a Cervantes, que Cervantes está haciendo la función como de un tercer, como un contención, pero un tercer falso central, que al momento que ataques se quede en medio campo para que te pueda detener a Alexis Vega, porque este güey suele penetrar por el medio, por la banda, y Cervantes puede ayudar mucho a Kevin, porque recordemos que en el gol que cae Cruz Azul, Dos Santos pierde un balón en el medio campo en el partido anterior, no alcanza a llegar, que fue por este lado, no alcanza a llegar a recuperarlo. Borja tampoco anda tragando moras. Entonces es importante que tengas un futbolista que te pueda dar eso, que no tiene Jonathan ya, que es juventud, rapidez. A lo mejor lo puedes meter en el segundo tiempo para empezar a tener un poquito más el balón y empezar a desesperar al rival, pero creo que Cervantes aquí te puede generar más apoyo para Kevin, o en caso dado que Cervantes al momento que ataquen, ya sé si Alexis viene por el centro lo puede seguir, o él meterse aquí en medio, Reyes abrirse, ayudar a Kevin para que apoye con lo de Alexis Vega, y Cáceres abriendo a Borja para que Cervantes se quede como un tercer central y Fidalgo se esté quedando un poquito más en el centro para empezar a salir con él. Y estos tres probablemente puedas cambiar a Dávila y meter al Búfalo, que yo es lo que puedo ver. Si Búfalo sale como ha salido contra Toluca, te puede servir en vez de Dávila. Ojo, a mí Dávila se me hace que ha estado haciendo buenos partidos, pero el Búfalo se ha visto muy bien contra Toluca. Y pues yo creo que no moverle tanto, yo creo que el que sabe es él, y él sabe cómo va a salir porque él ya tiene esa práctica en el campo y él ya sabe. Creo que en variantes, para tener algo de diferenciadores, al momento de ya que se te cansa algún caballo, creo que las que tiene América, las variantes tácticas son más. Tienes aquí en este parado táctico, afuera tienes a Búfalo, tienes a Brian, tienes a Del Rosun, tienes a Juárez, tienes a Valdés, tienes a Araujo, tienes a Calderón, tienes a Dagoberto, tienes a Cervantes y a Miguel Vázquez. Por el lado de Toluca, pues tampoco no es que tengas un mal recambio, pero no tienes tanto como lo tiene América, porque tienes a Herrera, que es un buen futbolista, el Gacelo López, a Brian García, tienes a Violante, a Briseño, a Bruno Méndez, a Everardo López, a Frankie Amaya, a Roberto Martínez. Entonces creo que aquí, faltó el niño, no lo puse. Creo que aquí los que te pueden llegar a hacer diferencia es Herrera, el Gacelo López, Violante, Frankie Amaya, pero de ahí en más creo que los demás son medianitos. O sea, no es como que tengan una banca muy suculenta. Creo que la tiene más América. Y creo que también hablando de la banca que tiene América, hoy yo vi en el partido de Cruz Azul que se dio, vi a un Valdés más propositivo, más asociado, más correlón. Es lo que necesitamos de Valdés. Si ya no corres tanto, agarra el balón y empieza a posicionar a tus compañeros de cierta manera que generes peligro, porque tienes el talento para prolongarte hacia el frente y hacer o generar ese peligro que necesita el América. Cuando alguno de estos no te funciona, él puede ser la diferencia, pero no ha venido estando bien. Nadie lo va a recriminar porque ya hizo lo que tenía que hacer. También hay que entender que en América o en cualquier institución los procesos terminan acabándose, o más bien se terminan cerrando esos círculos que son como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Se termina cerrando un proceso y va al que sigue. Entonces creo que por ahí Valdés es lo que tenemos más
efectivo, que puede ser más efectivo si sale enganchado. Pero también tenemos a un Brian, que hay que ver cómo regresa. Un Búfalo que se ha venido viendo bien. En Cruz Azul a mí me gustó mucho porque él generó mucho peligro. La primera jugada del gol, que fue en el penal, él lo buscó. Dirán todos que no, que fue Dita, que sí, pero también hay que estar ahí. Y él buscó el penal. Él presionó a Dita de tal manera que este güey se norteó, comete el penal, gol. Y en la segunda, él hace un saque de mano, mal hecho, como gusten, pero no se puede revisar eso en el VAR, no digan mamadas. Hace el saque de banda, la agarra a Cendejas, se la vuelve a regresar y él provoca que se hace tiro de esquina donde Valdés hace el centro, peina a Henry y a segundo poste aparece Borja y mete el gol. Entonces, creo que este señor Búfalo ha sido importante también. No había venido viéndose bien, creo que en estos partidos con Cruz Azul lo vi mejor. Vamos a ver, para mí creo que debería de jugar en lugar de Dávila porque él siempre se ha visto bien contra Toluca. Y creo que es importante también ver esas situaciones porque te pelea todos los balones arriba. No digo que Dávila no lo haga, pero el Búfalo se ha visto esa mano contra Toluca. Y Dávila pues tiene poco que llegó, tampoco no es que juegue todo el tiempo. Ha estado jugando ahorita porque no está el Rayo, pero creo que puedes aprovechar que el Búfalo anda encendido y mételo. Entonces, creo que aquí yo espero ver, a lo mejor si no esté parado, volver a regresar a línea de 5 con Reyes, Cáceres y Juárez, Borja, Kevin. Vas a prescindir de uno, a lo mejor de Dávila, porque tienes que jugar con Sánchez y con Fidalgo. Y Cendejas, abres a Fidalgo, perdón, a Dos Santos lo dejas aquí con Sánchez, prescindes de Dávila, abres a Fidalgo y dejas a Henry Martín. Es lo que regularmente hace Jardiné, pero pues yo no ocupo que tengas a Fidalgo ya por acá, porque pues si ya tienes a Búfalo y a Brian disponible, pues los puedes usar en posición natural, donde ellos están acostumbrados a jugar. Yo creo que Alvarito se ve mejor acá, entonces pues hay que ver cómo se va dando el juego, qué parado táctico tiene. Yo lo que puedo decirles es, tengan confianza. Creo que el partido que tuvimos contra Cruz Azul fue muy bueno, fue muy bueno. Y creo que esa experiencia le sirvió a América para saber cómo no equivocarse, cómo mejorar. Y aparte tenemos a un gran DT que tiene tácticas que nos termina sorprendiendo, donde se saca de repente cosas de la manga que pues para mí prácticamente termina siendo la de mago, porque de repente se sale con una y le salen las cosas. Entonces pues vamos a ver qué pasa, pero estén confiados en que América puede ser tetracampeón. Sí puede ser. Toluca no es Cruz Azul, creo que ni es más ni que Pachuca, con respeto para Toluca. Es una gran institución, pero creo que tiene muchas falencias, tanto en sus centrales como en su portero. Y su medio campo no es mejor que el de nosotros. Entonces tengan confianza, tengan fe. Sí se puede sacar y se va a sacar. Yo tengo fe en que vamos a ser tetracampeones. El domingo lo vamos a estar festejando. Es importante también que América se lleve un buen marcador de en Ciudad de los Deportes, porque la Bombonera en ciertos momentos se le complica. Recordemos, ya di el dato de las fases finales donde estaba en favor de Toluca. Es una de diferencia, no hay mucho, pero están a favor de Toluca. Entonces, si te llevas un margen de 1 o 2-0, allá te la puedes ir llevando para que se desespere el rival. Si el rival se desespera, se van a abrir y es donde los puedes matar, porque tienes muy buen contragolpe. Entonces creo que es importante que Jardiné en el primer partido se lleve una ventaja mínimo de 1-0, para que allá los presionados sean ellos, se vengan, y tú con el ataque que tienes, con la potencia que tienes al momento de contragolpear, termines liquidando el juego. Entonces vamos a esperar cómo se va dando el juego. Esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y sea de su agrado lo que hice el día de hoy. No soy un experto, soy un aficionado y lo hablo desde el aficionado que soy. Y espero que sea de su agrado. Entonces les agradezco mucho el tiempo que brindan para ver a su servidor. Que tengan una buena tarde, noche, día, al momento que nos estén viendo. Y pues nos vemos el día jueves para subir video del resumen de lo que vimos en cancha.